Estudiantes sagradeños, muy buenos días, mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. El día de hoy vamos a hablar sobre la literatura del neoclasicismo. Ya, por favor, de ahí lo apuntan o lo anotan en su cuaderno. El propósito de la clase de hoy es: conocemos al neoclasicismo y sus características. A ver, primero nos ubicamos en el tiempo. Ya, si bien es cierto, ustedes ya son alumnos de quinto año, ustedes ya saben que toda nuestra época, ya, el transcurrir de todos estos años está dividido en edades. La primera es la edad antigua, la segunda es la edad media. Tenemos a la edad moderna y la edad contemporánea, que es la que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿por qué les hago este ejemplo o este esquema? Para que, como les digo, podamos ubicarnos. En la edad antigua, ¿qué tipo de literatura se desarrolló? ¿Se acuerdan? La literatura clásica. Muy bien, yo sé que ustedes ya lo saben. En la Edad Media, ¿qué tipo de literatura se desarrolló? La literatura medieval. Muy bien. Y en la Edad Moderna, no, ustedes ya saben de que salimos de la Edad Media con este movimiento literario que es el Renacimiento. Luego viene el Barroco y por último el Neoclasicismo. Este es el último movimiento que se da para dar paso a la edad contemporánea. ¿Y con qué hecho histórico pasamos de la edad moderna a la edad contemporánea? Con la Revolución Francesa. Yo sé que ustedes sí lo saben, pero bien, es bueno, como siempre le digo, ubicarnos en el tiempo. Literatura del neoclasicismo. La literatura del neoclasicismo fue un movimiento artístico, y no solamente artístico, también fue un movimiento cultural y literario que apareció en el siglo XVIII, época de grandes cambios políticos, sociales y culturales en toda Europa. Ya, la literatura del clasicismo se desarrolló, como bien les mencionaba, en el siglo XVIII. Y el siglo XVIII es también conocido como el siglo de las luces. Ya más adelante vamos a hablar por qué se conoció así a este siglo. Sus orígenes. Tuvo como orígenes la creación de la Academia de Bellas Artes por parte de los estados, haciendo que lo clásico se convierta en la norma de esta época. Nace en contraposición de los excesos del barroco. Ustedes ya saben de que a la literatura del barroco se le caracterizó. ¿Por qué? Porque era una literatura que sobrecargaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Sobrecargaba que en el tema de la sintaxis, de repente, ¿no? De las palabras, en el aspecto cultural, todo sobrecargado, todo recargado, todo exagerado. Allí se desarrolló esta palabrita en latín que es el horror vacui, ¿recuerdan? Que es nada queda vacío, todo se llena, o sea, todo sobrecargado. Entonces el barroco era justamente eso, todo era excesos, todo era en demasía. Entonces el neoclasicismo nace en contraposición, ya como una respuesta al barroco, y lo que querían era rescatar justamente el equilibrio, ¿se acuerdan? De la forma, el contenido y el fondo de ¿qué? De la literatura justamente clásica. Esas eran sus características, ¿recuerdan? Es bueno siempre que recordemos los conceptos pasados para que podamos nosotros siempre relacionar y así aprender mucho mejor. En 1960, la Academia de Arcadia Roma impulsó la estética neoclásica. Su contexto histórico, como les había mencionado, se desarrolla durante el siglo de las luces, que es el siglo XVIII.
¿ya? Y este siglo de las luces se le denomina así porque fue una época en la que se dio importancia a la educación y al conocimiento. Es decir, aquí primaba la razón o el conocimiento de la mano con la ciencia, porque obviamente sin conocimiento no hay ciencia, ¿verdad? Entonces es necesario, estos dos elementos van de la mano. Entonces, aquí podemos decir que el siglo de las luces, la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. ¿Ya? El neoclasicismo abarcó todas las artes y tuvo un alcance universal. Es decir, si bien es cierto se desarrolló en Europa, no solamente se quedó allí, no, tuvo alcance universal. ¿Ya? Su centro fue París y desplazó de este modo a Roma, anterior capital del mundo artístico. ¿Recuerdan? Uno de los hechos que influyó en su surgimiento fue el redescubrimiento de la antigüedad clásica a través de la arqueología, con las excavaciones de las ciudades de Pompeya en 1738 y Herculano en 1748, sepultadas por la erupción, ¿ya?, que hubo durante esa época. Muy bien, aquí también se desarrolla la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Ustedes ya lo deben saber, incluso está por historia. Es un movimiento intelectual, el cual sostenía que la razón podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía y construir un mundo fomentando la igualdad, la fraternidad y la libertad para pensar y expresarse. Aquí, en este movimiento literario, lo que se buscaba era liberar al mundo y para eso se necesitaba ilustrarlo, o sea, hacerlo de una manera óptima, de una manera mejor. La enciclopedia, también aquí se desarrolla la enciclopedia, la cual es publicada durante este siglo, la cual constituye la más importante obra del saber. Se dice que la enciclopedia para esa época es lo que para nosotros significa Google, por ejemplo, ¿ya? Es decir, que a través de la enciclopedia todas las personas que la tuvieran y tuvieran acceso sobre todo a ella, tenían el conocimiento en la mano, algo que nosotros tenemos con mucha facilidad, ¿cierto? Gracias a internet. Ya, entonces en esta época se desarrolla la enciclopedia, ya, la cual constituye la más importante obra del saber general. Su elaboración estuvo a cargo del pensador francés Denis Diderot y colaboraron con él las más reconocidas figuras de la ilustración. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. El neoclasicismo literario. Ya hablamos del neoclasicismo como movimiento de manera general, ¿cierto? Tanto en el arte, en la cultura. Ahora hablamos en el tema ya netamente literario. Las características, ya, del neoclasicismo literario era que separaron la producción en género, ¿ya? Consideraron las tres unidades básicas en las obras teatrales. ¿Recuerdan quiénes originalmente crearon estas tres unidades básicas? Obviamente fueron los griegos, ¿recuerdan? Eran la acción, el tiempo y el lugar. Intentaron formar a las personas espiritual e intelectualmente, ¿ya? Es decir, ellos querían que no haya ninguna persona que no sea una persona formada intelectualmente. Ya todas debían ser educadas. Aquí se educaba a las personas usando un lenguaje claro y armonioso y siempre con una enseñanza. Ya aquí nace, en esta época nace, ¿cuál? La fábula. Ya en esta época se desarrolla este género, esta especie literaria. La razón es más importante que los sentimientos. Acá prima la razón. Las ideas de lucha contra la tiranía y la
y la tolerancia. Es decir, aquí en esta época se vivían bastante abuso, ¿ya? Y bastante marcadas las diferencias de las clases sociales, de la monarquía, y de allí que trae como consecuencia que la Revolución Francesa. Y también buscaba un equilibrio entre contenido y expresión, característica propia de la literatura clásica. El neoclasicismo literario es una literatura que es vista como medio de reforma e instrucción. Se sentía admiración por la obra de los clásicos, por eso es que buscaron el retorno a las normas clásicas. Aquí, como ellos admiraban bastante a Aristóteles y a Horacio, ellos tenían sus normas, las cuales eran la separación de los géneros. De acá ya se separaba por géneros, así como actualmente están. Aquí se respetaban las 3 unidades básicas y sobre todo tenía un carácter moral y formativo, es decir, didáctico o educativo. Los géneros literarios que se desarrollaron en esta época fueron el ensayo, también el género épico narrativo, ya el género lírico y el dramático o teatral. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Recuerden de que los representantes de esta época de la literatura del neoclasicismo del siglo XVIII tenemos a Molière o Jean-Baptiste, como se llama verdaderamente, Jean de La Fontaine, y también está Jonathan Swift, en los cuales lo vamos a hablar en otro video. Muy bien, ahora sí resolvemos las actividades de clase. Muchísimas gracias por su atención. Desarrollamos por favor las actividades con tiempo. Por favor, nosotros trabajamos con tiempo, el tiempo es bien cortito, entonces tenemos siempre que estar pendientes de ello. Les agradezco bastante su atención, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos, chicos, cuídense bastante.